Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Qué difícil es ponerse de acuerdo sobre quién ha sido el mejor guitarrista dentro de un género musical. Todo depende de los baremos que utilicemos para ello, ¿no? Desde, por ejemplo, nuestros favoritismos personales a criterios como, por ejemplo, el de la técnica sobre el instrumento, el de su creatividad o la influencia que ha ejercido sobre guitarristas posteriores. Por supuesto, hay ciertos nombres propios que deberían estar ahí, ¿no? Por su relevancia en el mundo del metal. Me refiero a los de Tony Iommi, James Hetfield, Dave Mustaine o el propio Glenn Tipton. Sin embargo, como ya habrás visto en la carátula y en el título, yo me voy a quedar con uno muy especial, uno que sin duda creo que no volverá a darse otro guitarrista de tanto calado, Dimebag Darrell. En este vídeo, y estaría bien nos mandaras un comentario pues diciéndonos cuál crees ha sido el mejor guitarrista de metal y por qué, te cuento por qué creo que Dimebag Darrell estaba uno o varios peldaños por encima de guitarristas incluso de gran renombre como el propio Iommi o James Hetfield, basándome no solo en mis preferencias y en mis gustos personales, sino en algunos datos que creo lo avalan. Vamos a verlo. Si hablamos del guitarrista en principio más influyente de la historia del metal, evidentemente tenemos que hablar de Tony Iommi y su banda Black Sabbath. No lo digo yo, lo dicen las enciclopedias, fueron los que pusieron por las bases, ¿no? Para todo un estilo posterior, y sin duda la forma de tocar de Iommi, con todos esos power chord de quintas tocados a un tempo normalmente bajo, con un sonido bastante de muy oscuro debido a esa afinación también bajada y el uso del tritono que nadie había utilizado de esa manera, pues hizo, como decíamos, que las bases estuvieran ya puestas y nadie le puede quitar ese mérito al grandísimo Tony Iommi, que en los años 70 sin duda fue el guitarrista de metal por excelencia. Sin duda el hecho de que Tony Iommi haya sido tan reverenciado por su manera de tocar ritmos y crear esos increíbles riffs ha hecho que su lado solista pues haya quedado un poco infravalorado, ¿no? Recordemos que también ha hecho grandes solos, pero como decimos, quizá la importancia que se ha dado a su manera de tocar riffs especialmente ha hecho que ese otro lado pues quede de alguna manera ninguneado, ¿no? Recordamos también que ha sido un gran guitarrista solista y ahora veremos con respecto a los otros guitarristas de los que hemos hablado en qué posición queda. Por supuesto, la otra gran banda del después llamado metal de los 70 fue Judas Priest, ¿no? Dicen que Black Sabbath inventó el género y Judas Priest ayudó a redefinirlo, lo cual evidentemente viendo el trabajo y la labor, especialmente de Glenn Tipton, que era el auténtico arquitecto dentro de Judas Priest, pues vemos que era un guitarrista que tendría que estar ahí en lo más alto también, no solo a nivel de esos riffs y ese lado rítmico, por supuesto, sino a nivel solista, en un guitarrista que fue evolucionando hacia los años 80, cada vez con una técnica mucho mayor. Evidentemente en los 80 se produce una grandísima transformación en el género del metal, ¿no? Con la aparición de una corriente como la del thrash, pues que digamos que de alguna manera aceleraría los tempos, daría mucha mayor potencia a la guitarra y el uso de esas tensiones características segunda bemol, quinta bemol, pues harían, como decimos, que hubiera esa transformación, ¿no? Un guitarrista como James Hetfield, con su manera de tocar, con esos característicos ritmos de down picking, pues cambiaría la manera de tocar también evidentemente, y no solo eso, sino que con su banda metálica pues llevaría, podríamos decir, el metal a las masas, ¿no? Por la grandísima trascendencia que ha tenido su estilo de tocar y las canciones de la banda. Un debate aparte muy interesante podría ser si la figura de Dave Mustaine de Megadeth pues podría también estar a la altura de la James Hetfield, ¿no? Como auténtico arquitecto del metal, recordamos sus principios también en la banda, ¿no? Evidentemente es también un guitarra solista, algo que James Hetfield pues no deja de ser más bien un guitarrista rítmico, ¿no? Lo cual hace que sea pues un guitarrista más completo también, ¿no? Como digo, pudiera ser una discusión hacer otro vídeo directamente comparando la figura de uno y otro y su relevancia en el mundo del metal. Como en el resto de las décadas, al principio de los 90 se vuelve a producir un seísmo en el mundo de la música, no solo en el metal. En este género encontramos el revolucionario disco Cowboys from Hell de Pantera, donde vemos una banda más inclinada, digamos, a utilizar el groove que la velocidad, ¿no? Si anteriormente en el metal, digamos que la técnica y la velocidad eran la base, ahora digamos que encontramos un grupo que todavía acera más el sonido, todavía le mete mucha más potencia, mucha más agresividad, pero con ese groove tan característico. Esta nueva manera de entender el metal no solo se va a quedar en este género, el llamado groove metal, sino que va a ser la base de muchísimas bandas de metal que irán apareciendo a lo largo de la década, ya hablemos de metal industrial o de grunge. Lo cierto es que encontramos a un guitarrista especialmente que si escuchas con casco sus pistas, vemos que da una auténtica clase magistral, no solo en sus riffs, ¿no? Sino en cualquiera de las líneas rítmicas que acompaña la potentísima voz también muy influyente de Phil Anselmo.
Al igual que Iommi en los 70 o Hetfield en los 80, vemos como en los 90 Dimebag Darrell está buscando nuevas maneras de entender la música, ¿no? Si escuchas riffs como por ejemplo el de Primal Concrete Sledge o Regular People, ves ese tipo de notas que se salen de la escala, pero que evidentemente a él le suenan de una manera muy contundente y efectiva, ¿no? O puedes encontrar esos típicos slides que hacen riffs como los de Slaughter o Domination. Evidentemente, aunque Pantera reflejaba un sonido, digamos, rupturista con lo anterior, también fueron capaces de plasmar en sus canciones sus influencias. Por eso, por ejemplo, el riff de Revolution is My Name nos recuerda tantísimo a los Black Sabbath de Tony Iommi. Y si Dimebag Darrell fue tan importante en la década de los 90 como lo fue Hetfield en los 80 o Tony Iommi en los 70, ¿por qué me decanto por él como el mejor guitarrista del metal? Pues simplemente porque creo que era el más completo, ya que su manera de hacer solos pues era, yo creo, bastante mejor, más currada de lo que era la de Tony Iommi o James Hetfield, ¿no? Recordemos que Hetfield es básicamente un guitarrista rítmico, aunque sea capaz de hacer buenas melodías y buenos solos también. Y Tony Iommi, como decíamos antes, su figura quizá algo infravalorada a la hora de hacer solos, pues ha hecho que no se le pondere tanto en este tema, ¿no? También hay que entender que Dimebag Darrell, uno de sus grandísimos ídolos era Van Halen, ¿no? Y que en sus tiempos en los que Pantera hacía glam metal, pues digamos que esa destreza en el mástil se dejaba notar más que ese Tony Iommi basado quizá más en el blues, ¿no? Evidentemente no hubo un Van Halen para Tony Iommi y sí lo hubo para Dimebag Darrell. Eso quiere decir que esas influencias que él arrastraba pues hizo que fuera un súper guitarrista, ¿no? En este caso era capaz de con sus ritmos, con sus riffs, pues crear un nuevo estilo de música, pero a la vez con esa técnica tan increíble en el mástil, pues era capaz de hacer solos que yo creo que los otros quizá están ese peldaño, 2 peldaños por debajo. En fin, amigos, que nuestra conclusión es que si sumas las grandísimas habilidades de un guitarrista rítmico con las grandísimas habilidades de un guitarrista solista que también tenía Dimebag Darrell, pues teníamos eso, un super guitarrista muy difícil de igualar y sin duda de superar. Esperemos que no sea así, que salgan pues nuevos talentos que nos vayan llevando a que el metal también se vaya regenerando y siga tan vivo como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mándanos tu comentario y nos cuentas tu opinión de cuál es para ti el mejor guitarrista del metal de la historia.